Vamos a las noticias de la economía con Daniela Blandón. Daniela, buen día para usted. Hola, muy buenos días, Ángela. Una historia que parece demasiado familiar. Otra aerolínea colombiana suspende las operaciones. Claro, entonces hace un mes estábamos hablando y duramos muchos días hablando de Viva Air, la aerolínea más grande de bajo costo en Colombia. Ahora vamos a hablar entonces de Ultra Air. Pues con menos de un año en el mercado, esta empresa colombiana de capital colombiano puso fin a su operación de manera repentina, después de que sus accionistas no aprobaran una nueva capitalización. También después de que días antes la chilena JetSmart se arrepintiera de ejercer una opción de compra para salvar a esta compañía. Entonces, la compañía dice que no tiene recursos para seguir operando y entre otros factores como por ejemplo la devaluación del peso frente al dólar, también el alza en el precio del combustible debido, por supuesto, al incremento en los precios del petróleo, culpa también de su situación a la quiebra de Viva Air. Lo que dice exactamente es que puso en alerta esta quiebra a los proveedores de la industria y a los arrendadores de aeronaves, quienes empezaron a exigir, entre comillas, exigir pagos inmediatos e incluso prepagos de los insumos y servicios, algo que es inusual en esta industria aeronáutica. Bueno, aparte de estos temas, ¿en qué se parece el caso al de Viva Air? Pues en el caso de Ultra Air, aunque tiene diferencia con Viva Air, trae a la memoria lo ocurrido, como decíamos, hace un mes, que fue el cese de operaciones sin previo aviso de Viva Air, que dejó a muchos pasajeros con tiquetes comprados, tuvieron que ser reacomodados en otras aerolíneas, aunque esta vez tiene una particularidad, Ángela, y es que se da justo antes de la temporada alta de Semana Santa, cuando los tiquetes son más escasos y desde luego son más costosos. Lo llamativo de este asunto es que apenas horas antes de anunciar que dejaba sus contados aviones en tierra, esta empresa Ultra Air seguía enviando correos como este que vamos a ver a continuación, lo estamos viendo acá. Este fue un correo que personalmente me llegó a mí y me ha venido llegando durante toda la semana correos de esta aerolínea promocionando tiquetes. Hay que recordar que en el caso de Viva Air las autoridades investigaron prácticas como esta porque van en detrimento de los derechos de los usuarios y es que están ofreciendo, mire, compra el marzo 28 y viaja de marzo 28 de 2023 a febrero 29 del 2024, apenas horas antes de decir no vamos a operar más, algo que también está en la mira de las autoridades. El ministro de Transporte aseguró que ya pidió la lista de pasajeros con tiquetes comprados para gestionar o bien la devolución o la modificación de la reserva. También hay otras aerolíneas que se ofrecieron a reacomodar pasajeros y a brindar tarifas especiales pues, en estos días que son tan demandados. No, pues es que imagínese uno quedarse sin avión faltando 3 días para irse a sus vacaciones de Semana Santa y además, mejor dicho, si no vio noticias ayer, pues no se enteró y pudo caer en lo que sería una trampa. En lo que sería una trampa, porque ellos ya desde días antes sabían que venían con una mala situación y lo curioso de este asunto es que vuelve y nos pasa lo mismo. Entonces, no hay que culpar desde luego a las personas, pero esta aerolínea ya venía con problemas. Así que pues en este momento no es recomendable comprar esa clase de tiquetes. Precaución, precaución. Vamos a cambiar de tema. Elon Musk pide una pausa en el desarrollo del chat GPT. Sí, Ángela, este magnate, dueño de Twitter y de muchas otras compañías, es uno de los cofundadores del líder de la industria OpenAI, que es desarrollado, como lo sabemos, por Microsoft, y también su fabricante de automóviles Tesla utiliza inteligencia artificial para su sistema de piloto automático. Pues más de 1000 personas, incluidos él y también un grupo de expertos en inteligencia artificial, también ejecutivos de la industria, están pidiendo una pausa de 6 meses en el desarrollo de sistemas más potentes que el recientemente lanzado GPT-4 de OpenAI. Una carta abierta que cita riesgos potenciales para la sociedad con este tipo de tecnologías que han cautivado a los usuarios al involucrarlos en conversaciones similares a las humanas, componiendo canciones o resumiendo documentos extensos o declarándose a las personas. Tiene un montón de herramientas. Pues lo que no dice la carta es que el mes pasado Tesla tuvo que retirar más de 362.000 vehículos en Estados Unidos. Esto para actualizar el software después de que los reguladores dijeran que este sistema de asistencia al conductor generado con inteligencia artificial podría causar accidentes.
Cuando eso ocurrió, el multimillonario señaló: la inteligencia artificial me estresa. Pues esto opina una experta consultada por France 24 sobre esta carta. En esta carta dice, vamos a llegar a un punto en el que probablemente necesitemos analizar cuál será el momento en el que tengamos que ponerle un límite al crecimiento de estos modelos. Entonces, en la carta que firman Elon Musk, Stuart Russell, Steven Wozniak, están diciendo, ese punto es ahora. Y ya han existido otros puntos en los que anteriormente también se ha puesto un freno a estos avances. Pero esto es principalmente porque están diciendo, bueno, estamos listos para que exista un sistema que pueda ser eventualmente más inteligente que los humanos, en el caso de que se desarrollara un sistema de inteligencia artificial general, o que pudiera dejarnos obsoletos. Él se estresa, imagínese los usuarios afectados. Pues yo no estaría tan estresada si fuera él. Bueno, en Alemania, para cambiar de tema, Daniela, no hubo acuerdo entre el gobierno y los empleados públicos. Cuéntenos. Pues recuerde usted, Ángela, que el lunes el transporte de la economía más grande de Europa se vio paralizado por una huelga de 24 horas liderada por sindicatos del sector público. Ellos piden aumentos salariales para hacerle frente a la creciente inflación. Tras días de negociaciones, no hubo acuerdo con el gobierno, por lo que ahora vendrá un intento de arbitraje, cuyo fracaso podría, sí, llevar a una huelga indefinida. Este proceso garantiza que no habrá paros al menos hasta el 13 de abril, lo que les da un respiro relativo a los viajeros de la ajetreada Semana Santa en este país. El sindicato Verdi pide un aumento salarial del 10,5% para 2,5 millones de trabajadores, frente a una inflación anual que se ubica en el 9,6%. En todo caso, las propuestas que les han hecho por parte del Ejecutivo pues no los han convencido. Y en otros asuntos también de Europa, la Unión Europea aprieta sus medidas de consumo de energías limpias. Sube la apuesta. Sube la apuesta porque, mire, se tenía previsto que para 2030 el bloque comunitario lograra que el 32% del total de su canasta energética correspondiera a energías renovables. Hoy en día esa proporción es del 22%. Ahora lo que hay es un nuevo objetivo, que este tipo de energía, por ejemplo la eólica o la solar, represente el 42,5% para ese entonces, 2030, inclusive el 45% en su meta más optimista. Este es un acuerdo vinculante alcanzado por los negociadores que de todas maneras pues va a tener que ser confirmado por la Eurocámara, también por el Consejo de la Unión Europea. El objetivo final de todo esto es acelerar la transición ecológica para poder alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo. Y el principal obstáculo en las negociaciones era que Francia y otra decena de países defendían que el hidrógeno que se obtiene de la energía nuclear debería ser considerado renovable, pero otros países como España y Alemania se oponían, decían de todas maneras es una energía que se está generando a partir de una fuente no renovable. Bueno, esto sigue siendo muy polémico. Le voy a pedir que cerremos con su cifra del día, que trae buenas noticias para algunos trabajadores. Al menos una buena noticia, el 12% que subirá el salario de más de 26.000 colaboradores de la empresa minorista Primark en Reino Unido a partir del próximo 1 de abril. Esto según anunció la compañía. Y es que este país tiene la más alta inflación entre sus vecinos, un 10,4% interanual en febrero, y ha sido epicentro de numerosas huelgas por parte de los trabajadores que precisamente están exigiendo más ingresos para contrarrestar esta alza de precios. Daniela, le agradezco. Nos vemos más adelante para actualizar las noticias económicas. En una hora estoy aquí puntualita.